Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details. Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos zambullimos en la información que nos importa. Exacto. Y hoy vamos a navegar por un tema que nos afecta a todos. ¿Sí? Y especialmente a nuestra comunidad hispanohablante, que Claro. sigue creciendo a pasos agigantados. La posible imposición de aranceles por parte del presidente Trump a México y Canadá. Así es un tema que genera mucha incertidumbre y más considerando que el TMEC. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese mismo apenas está encontrando su ritmo, de hecho, para esta sesión. Nos enfocaremos en un artículo de México News Daily Interesante. que analiza la postura de la presidenta Sheinbaum ante esta nueva amenaza arancelaria. Y déjenme decirles que la postura de Sheinbaum es bastante interesante a pesar de que Trump amenaza con un arancel del 25%. Un cuarto. A productos mexicanos y canadienses, ella se muestra optimista. ¿En serio? ¿Será que tiene un as bajo la manga? ¿O es solo una fachada? Buena pregunta. Vamos a descubrirlo. Recordemos que las razones de Trump para esta amenaza son tres: el flujo migratorio, la entrada de drogas, en particular fentanilo, y el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México y Canadá, puntos que ya han causado fricción en el pasado. Exacto, y aunque Sheinbaum ya logró aplazar la imposición de aranceles a principios de mes con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, Así. la situación sigue siendo tensa, sobre todo considerando la insistencia de Trump Sí. en que México no está haciendo lo suficiente para frenar la migración indocumentada. Claro, y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, por un lado, Sheinbaum reconoce la importancia de colaborar con Estados Unidos. Para combatir el tráfico de fentanilo, incluso menciona que se necesitan acuerdos de alto nivel. De alto nivel. Sí, para abordar el problema del narcotráfico de manera efectiva. Pero al mismo tiempo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advierte que si implementan los aranceles de Estados Unidos, podría perder hasta 400,000 empleos. Y los precios al consumidor se dispararían. No me digas. ¿No te parece un poco contradictorio? Tienes razón, es un juego de ajedrez político. Y económico. México busca colaborar en temas como el narcotráfico, pero al mismo tiempo defiende sus intereses económicos. Ebrard incluso señaló que la imposición de aranceles al acero y aluminio. Al acero y hay aluminio. Sí, es ilógica, ya que Estados Unidos tiene superávit con México en ese sector. Es decir, que México no se está quedando callado. Para nada. Y está utilizando argumentos económicos para defender su postura. Precisamente, y aquí es donde entra la importancia del TMEC. Sheinbaum lo ha puesto como prioridad. ¿En serio? Iniciando a Estados Unidos a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa si las negociaciones con Estados Unidos no llegan a buen puerto? Esa es la pregunta del millón. Y parece que México ya tiene un plan B. ¿Un plan B? Imposición de aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales. Como China. Una jugada arriesgada, ¿no crees? Sin duda, por un lado, podría interpretarse como una medida desesperada para proteger el TMEC. Ya veo. Una especie de, si no estás conmigo, estás contra mí. Pero también podría tensar las relaciones con China. Es cierto. Un socio comercial cada vez más importante para México. Es un movimiento que hay que analizar con cuidado. Y no olvidemos que Sheinbaum ya ha aplicado aranceles a textiles chinos. Sí. Incluso antes de esta amenaza de Trump, de hecho, durante su participación en el G20, Sheinbaum conversó con Xi Jinping. El presidente de China. Sí, y dejó claro que la prioridad de México es el acuerdo con Estados Unidos. Un mensaje claro, aunque un poco contradictorio, ¿no? ¿Cierto? Por un lado, se imponen aranceles a China, pero al mismo tiempo se busca mantener una buena relación con ellos. ¿Qué te parece? Bueno, creo que en este punto es importante recordar a nuestra audiencia que el escenario es complejo y que México se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar sus intereses con los de sus socios comerciales. Tienes toda la razón, es una situación compleja y delicada, como un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. Y hablando de consecuencias, creo que es importante detenernos un momento a analizar el impacto que tendrían estos aranceles no solo en México, sino también en Estados Unidos. Porque al final del día, la economía es un sistema interconectado y lo que afecta a un país
termina afectando a otros, especialmente cuando se trata de socios comerciales tan importantes como México y Estados Unidos. Exactamente. Y en este caso, el impacto económico podría ser devastador para ambos países. Devastador. Algunos expertos incluso hablan de una posible recesión económica. Recesión. Si se desata una guerra comercial a gran escala. Eso suena bastante grave. ¿Podría explicarnos un poco más qué significa eso para la gente común y corriente, para las familias que nos escuchan? Por supuesto, una recesión implica una disminución significativa de la actividad económica, lo que se traduce en pérdida de empleos, cierre de empresas, disminución de la inversión y en general una reducción del bienestar económico de las personas. O sea que podríamos ver cómo aumenta el desempleo, los precios suben y la gente tiene menos dinero para gastar. Un panorama bastante preocupante, ¿no? Sí, sin duda. Y no olvidemos el efecto dominó que esto podría tener en otros países. En otros países. Especialmente en aquellos que dependen del comercio con América del Norte. Es decir, que la imposición de aranceles no solo afectaría a México y Estados Unidos. Así es. Sino que podría desestabilizar la economía global. Exactamente. Y además del impacto económico, hay que considerar las consecuencias políticas y sociales. Es cierto, porque las relaciones entre países no se basan solo en el intercambio comercial. Claro. Hay otros factores en juego, como la cooperación en temas de seguridad, migración y medio ambiente. Por ejemplo, la imposición de aranceles podría generar un clima de desconfianza y tensión entre México y Estados Unidos, erosionando la cooperación en otros ámbitos como la lucha contra el narcotráfico o la gestión de los flujos migratorios. Claro, porque si hay una guerra comercial, es difícil pensar que los países van a estar dispuestos a colaborar en otros temas. Exactamente. Y a nivel social podríamos ver un aumento de la xenofobia y la discriminación hacia la comunidad hispana en Estados Unidos. Un escenario que ya hemos visto en el pasado y que sería terrible que se repitiera. Sí, sin duda, por eso es tan importante que se mantenga el diálogo y la negociación entre los tres países. Y hablando de diálogo, ¿qué perspectivas ves para el futuro del TMEC? ¿Crees que este acuerdo podrá sobrevivir a esta tormenta arancelaria? Bueno, la situación actual pone en evidencia la fragilidad del TMEC a pesar de los beneficios que ha traído a los tres países. El acuerdo parece estar sujeto a los vaivenes políticos y a las presiones de un líder como Trump. O sea que el futuro del TMEC es incierto. Exactamente, su continuidad no está garantizada y esto genera incertidumbre en el sector empresarial. En el sector empresarial. Que necesita un marco legal estable para poder invertir y generar empleos. Claro, porque si no hay certeza sobre las reglas del juego, es difícil que las empresas se arriesguen a invertir. Y también genera incertidumbre para los trabajadores que ven amenazada su fuente de ingreso. Es decir, que la imposición de aranceles y la incertidumbre sobre el futuro del TMEC tienen un impacto directo en la vida de las personas, en su trabajo, en su bienestar económico. Sin duda, por eso es tan importante que los tres países trabajen juntos para fortalecer el TMEC, blindarlo de las presiones políticas y convertirlo en un motor de desarrollo económico y social para la región. Pero ¿cómo se puede fortalecer un acuerdo que parece tan vulnerable a las presiones políticas? Es un desafío complejo sin duda, pero creo que un buen punto de partida es reconocer que el TMEC no puede limitarse a ser un simple acuerdo comercial. Necesitamos ir más allá, ampliar su alcance. Ampliar su alcance. Para que se convierta en una herramienta de desarrollo integral para la región. ¿Te refieres a un TMEC que promueva no solo el intercambio de bienes y servicios, sino también la cooperación en áreas como la educación, la cultura, el medio ambiente? Exactamente. Imaginemos un TMEC que impulse la creación de programas de intercambio estudiantil entre México, Estados Unidos y Canadá, que facilite la transferencia de tecnología y que fomente la investigación conjunta en áreas clave como las energías renovables. Eso suena muy bien, pero ¿cómo se puede lograr que los tres países se pongan de acuerdo en temas que van más allá del comercio? Se necesita un liderazgo fuerte y un compromiso real para superar las diferencias y construir un futuro común. Y aquí es donde la participación ciudadana juega un papel fundamental. La participación ciudadana. No podemos dejar que las decisiones sobre el futuro del TMEC queden solo en manos de los políticos. Tienes razón, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, los trabajadores. Todos debemos involucrarnos en este debate. Exacto. Y exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad y visión de futuro. Exactamente, necesitamos hacer oír nuestra voz, proponer ideas, exigir transparencia y rendición de cuentas el futuro del TMEC. Y en gran medida el futuro de la región está en nuestras manos. Me encanta la idea de un TMEC más amplio que no solo se enfoque en el intercambio comercial, sino que también promueva la cooperación.
en áreas como la educación, la cultura o el medio ambiente. Sería como una evolución del acuerdo, Sí. Una versión 2.0. Interesante. Que realmente beneficia a toda la región. Y creo que para lograrlo es fundamental que la gente, nosotros de la sociedad civil, Sí. nos involucremos en este debate. No podemos quedarnos de brazos cruzados, Claro. esperando a ver qué deciden los políticos. Y totalmente de acuerdo. Necesitamos informarnos, analizar las diferentes perspectivas y levantar nuestra voz para exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad y visión de futuro. Porque al final del día, el futuro del TMEC nos afecta a todos, desde el trabajador que podría perder su empleo por la imposición de aranceles, hasta el estudiante que podría beneficiarse de un programa de intercambio con otro país. Y no olvidemos a los consumidores, Cierto. que podrían ver cómo suben los precios de los productos que compran si se desata una guerra comercial. Es decir, que el TMEC no es un tema abstracto que solo le interesa a los economistas o a los políticos. No para nada. Es un tema que nos toca a todos, que impacta nuestra vida diaria. Precisamente. Y por eso es tan importante que participemos en este debate, que hagamos oír nuestra voz y que exijamos a nuestros líderes que tomen decisiones que beneficien a la región en su conjunto. Y creo que esa es una excelente reflexión para cerrar nuestro deep dive. Hemos analizado la situación actual, las posibles consecuencias de la imposición de aranceles y las perspectivas a futuro del TMEC. Así es. Pero lo más importante es que hemos destacado la importancia de la participación ciudadana en este debate. No podemos ser simples espectadores. Tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro. Y a nuestra audiencia les invitamos a seguir informándose, a analizar las diferentes perspectivas, a formar su propia opinión y a no tener miedo de levantar su voz el futuro del TMEC. Y en gran medida el futuro de la región está en nuestras manos. Hasta la próxima. Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details.